Bienvenidos a este culto dominical correspondiente a la Iglesia Dios Todopoderoso, la Iglesia Bautista de Dios Todopoderoso de Aguascalientes. Bienvenidos a todos los que están presentes en esta transmisión en línea, los que están en Aguascalientes, los que están en otros sitios, también sean todos bienvenidos. Para dar inicio con el orden de nuestro culto, daremos paso primero al preludio a cargo de nuestro hermano Andrés Ramírez. Amén. Les pido que me acompañen, inclinen su rostro, cierren sus ojos, abran sus corazones y digamos: Señor, tú que nos dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy. En medio de nosotros ahora tú estás. Hazte presente en nuestra reunión, Señor, para avanzar en el conocimiento de tu palabra. Que este encuentro nos ayude a consolidar nuestra iglesia, nuestra congregación. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por el sustento diario que nos proporcionas, por tu ayuda en medio de estas dificultades que tenemos. Por eso, Señor, acudimos a ti, para pedirte que nos alientes con tu presencia y nos des la fuerza de tu Espíritu. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, siguiendo con el orden, toca ahora la bienvenida a cargo de la familia Ramírez Roa. Adelante. Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Somos la familia Ramírez Roa, mi esposa Linda y su servidor. A nombre de la Iglesia Bautista Dios Todopoderoso de la ciudad de Aguascalientes, damos una cordial bienvenida a este culto dominical matutino del día 7 de febrero de 2021. Agradecemos a todos los hermanos que están conectados de aquí de Aguascalientes, de otras partes de la República y también fuera de las fronteras de nuestro país. Abramos nuestro corazón para alabar a nuestro Señor y escuchar el mensaje de nuestro pastor Jaime Arango. Sean ustedes muy bienvenidos y que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Bien, también con ustedes daremos paso al coro de bienvenida y les pido entonces a todos quienes estén viéndonos conectados, nos pongamos de pie, tomamos las manos de nuestros vecinos y cantemos guiados por la familia Ramírez Roa. Porque estamos aquí, alabando.
en el siguiente orden y en la misma posición, estando de pie, demos paso al himno 418. Dilo a Cristo, ahora a cargo de la familia Santoyo Aviña. Adelante, hermanos. Por favor, abren sus himnarios y acompañemos, aunque tengan sus micrófonos apagados, acompañemos a la familia Santoyo Aviña. Adelante. Estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rugen huestes del pecado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno a la contienda, sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te darán el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Como dice la canción, tienes hoy una necesidad, dísela a Cristo. Él es nuestra asistencia más fiel. A continuación, la familia Reyes Saujanc nos compartirán la lectura bíblica que corresponde a Hechos 28, del versículo 17 al 31. Repito, Hechos 28, del versículo 17 al 31. Adelante, familia Reyes. Voy a pedirles a ustedes muy respetuosamente, nos pongamos o se pongan de pie para hacer esta lectura de la palabra de Dios por respeto y reverencia a nuestro Padre Dios. Solamente aquellos que algo les impida, no es necesario de pie. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Voy a leer yo de los versículos 17 hasta el 25 y quiero que todos los varones, también ahí en sus hogares, lean del 17 al 25. Las damas lo hagan del 26 hasta el 30 y nos unimos todos en el versículo 31. La palabra de Dios lleva. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales
Luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, hablando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que Dios nos bendiga con su santa palabra. Amén. Ahora damos paso al mensaje de la palabra, que se ha denominado el mensaje eterno del Evangelio hasta el final, a cargo de nuestro pastor Jaime Arango. Adelante, pastor. ¡Qué gloria la de Dios, mis amados hermanos! Hace más de 50 años, cuando recién convertido al Evangelio de Jesucristo, empezamos a asistir, todavía novios, mi esposa y yo, empezamos a asistir a un grupo de ancianos que se llamaba Grupo de Voluntarios. Era un grupo de predicadores. Esta es una anécdota que algunos de ustedes han escuchado. Era un grupo de predicadores, la mayoría ancianos, que predicaron el Evangelio de Jesucristo en la Ciudad de México. Nos extendimos después para llevar misiones al estado de Guanajuato, al estado de Hidalgo, al estado de Querétaro, es decir, a los lugares circunvecinos, incluyendo Michoacán también, y el estado de México, en las misiones. Pero en aquellos años, algo que era realmente impactante para mi vida, de manera personal, era la historia que yo encontraba en la Biblia acerca de Jesucristo el Señor en primer lugar, pero posteriormente también acerca de un personaje que es del cual ahora vamos a hablar un poco, que es el apóstol San Pablo. Les decía yo a aquellos ancianos, y la mayoría eran personas adultas, los más jóvenes, voy a decirlo de esa manera, de aquel grupo de predicadores,
tendrían 55, 60 años y los teníamos de 70, de 80, de 90 y hasta de 96 años. Eran predicadores que nos distribuíamos en toda la Ciudad de México en diferentes puntos estratégicos para predicar la palabra de Dios. Pero había un impacto en mi vida personal cuando yo leía acerca de las cartas del apóstol Pablo, que siempre me han parecido extraordinarias, bellísimas, profundas, de gran enseñanza, como el Espíritu Santo se lo dio para poder hablarnos hasta el día de hoy. Y me llamaba la atención su celo y el pensamiento que él tenía al considerar un compromiso y una obligación de amor hacia el Señor Jesús, con total y absoluta fidelidad, su compromiso para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y bueno, en estos días, justamente cuando hemos preparado este periodo de trabajos, al menos en los ministerios, precisamente y en la iglesia, para poder tener tiempos de manera específica para predicar el Evangelio de Cristo. Hace un momento hablábamos acerca del miércoles evangelístico, el próximo miércoles 24 de febrero, miércoles evangelístico. Y estábamos comentando de cuál sería la manera de poder hacerlo, de tal forma de que pudieran llegar en ese día a diversos lugares y a diversas personas, tantas como nosotros estemos invitando, para que ese día podamos transmitir el mensaje de la palabra de Dios con un perfil evangelístico. Y a mí me parece que el cristiano de hoy y el cristiano de todos los tiempos no puede tener un pensamiento diferente. No debe ni puede permitirse el tener un pensamiento diferente al hecho de poder tener como compromiso y como una obligación y responsabilidad de amor en predicar el Evangelio de Cristo. Finalmente lo hemos repetido muchísimas veces y hemos dicho que hay un propósito fiel en la vida del creyente. Hay un propósito fiel en la vida del cristiano y que va en muchos sentidos para poder ser sal de la tierra, luz del mundo, sí. Pero hay un motivo primordial y esencial, fundamental, que es el anunciar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la razón. Cuando el apóstol Pablo está vertiendo todo este tipo de pensamientos y de ideas delante de los judíos en Roma, y posteriormente delante de los gentiles y de tantos romanos como pudieron creer en el Evangelio, hablamos invariablemente de la promesa, y que por cierto, hay un libro precioso que está por ahí en mi biblioteca, que así se llama, La promesa. Y amados hermanos, la promesa no ha pasado de moda, la promesa sigue en pie. La promesa cumplida del Evangelio se llama Jesucristo. La promesa de la palabra cumplida por Dios se llama salvación en Cristo Jesús. La promesa de Dios en Cristo Jesús es la salvación y la vida eterna. Y así usted se puede dar cuenta de lo magnífico que es la promesa. Pues déjeme decirle que la promesa en el siglo XXI es una realidad y por ese motivo no debe haber nadie que diciéndose cristiano soslaye o deje pasar por alto o permita que por un lado se le vaya la idea y la propuesta del Espíritu Santo para su vida de ser usado para predicar el Evangelio. Y hablaba yo acerca del impacto. Al principio hablaba yo acerca del impacto que el apóstol Pablo me causaba en aquellos años. Sigue causando un impacto. Obviamente he entendido después de más de medio siglo
que es la personalidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la brillante y gloriosa personalidad y persona de nuestro Señor Jesús, quien indudablemente es perfecta para toda la vida, para mi vida, en aquellos años de juventud, en aquellos años veinteañeros, como lo son el día de hoy, en el tiempo de que el pelo se ha puesto blanco. El título del mensaje en esta mañana es el mensaje eterno del Evangelio hasta el final. El mensaje eterno del Evangelio hasta el final. Sin duda que la vida más brillante que podemos encontrar en la Biblia, como lo dije, como ejemplo a seguir es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues que con Él no hay pierde en el aprendizaje y las múltiples enseñanzas que podemos obtener paso a paso. Todas ellas hartamente didácticas, benéficas y de uso permanente para la vida en toda edad y en toda circunstancia. Pero no podemos negar que en la Biblia se encuentran personajes que nos hacen aprender también y que sus enseñanzas nos son de mucha bendición. Tal es el caso de los profetas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento sin duda que encontramos a Esteban, encontramos a cada uno de los apóstoles y entre ellos a Pablo, como él mismo dijera, como un abortivo. Por ello, aquí tenemos uno de esos mensajes y enseñanzas que nos da la Biblia en esa hermosa narrativa de vida de este Hijo de Dios, que nos va a servir para considerar en este tiempo especialmente. Cuando vemos la urgencia, que por cierto siempre ha existido, de la predicación del Evangelio de Jesucristo el Señor. Así pues, aportamos la referencia en una de sus preciosas cartas dirigidas a los cristianos y discípulos de Corinto, en la segunda carta, en los capítulos 11 y 12, en donde cita las diversas circunstancias que ha tenido que afrontar en su vida como consecuencia de su carrera en la predicación del Evangelio. Ahí, observando dichos capítulos, el 11 y el 12 de la segunda de los Corintios, a los Corintios, encontramos palabras como trabajos abundantes, azotes sin número, cárceles, peligro de muerte muchas veces, azotes con varas, apedreado, naufragios, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de gentiles, peligros de los de su nación, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y él relata y dice: en Damasco fui descolgado del muro en un canasto por una ventana para poder escapar de quienes intentaban quitarme la vida. Pero espere, en el capítulo 11 de Segunda de los Corintios, en el versículo 28 dice: y además de otras cosas, fíjese bien, después de haber leído toda esta lista de todas esas circunstancias opositoras que el apóstol Pablo tuvo que vencer para predicar el Evangelio, el versículo 28, segunda de Corintios 11, 28, dice de la siguiente manera: y además, es decir, además, y esa es la expresión, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros interpretar esto último, ya que lo anterior ha sido tan descriptivo respecto a sus luchas permanentes con tal de predicar el Evangelio? Considerando que la tarea de anunciar la palabra de Dios no es solamente sembrar, sino regar y ayudar en el crecimiento y fortalecimiento de la fe, nos damos cuenta entonces
que también se agolpa la idea de las nuevas almas que van a requerir de traerlos a los pies de Cristo. Y así, la cadena de trabajos en la gloriosa tarea de pregonar el Evangelio es interminable. Hasta hoy, Dios nos ha permitido y probablemente nos hemos inventado y reinventado. Hemos tenido que aprender para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y hemos tenido que hacerlo con el propósito de seguir anunciando el Evangelio hasta hoy. Puedo decirles con toda sencillez, con toda humildad, que después de que estuvimos orando por un par de semanas, ¿cuál podría ser la manera en que teníamos que llevar un determinado filón de la responsabilidad pastoral, independientemente de todas las demás tareas? Vino a mi memoria y a mi corazón, vino a la memoria de mi esposa y vino a nuestro corazón la idea de que teníamos que seguir simple y sencillamente predicando el Evangelio, porque a eso fuimos llamados. Cuando propongo este proyecto en la Junta de Ministerios y después me doy cuenta, recibí una llamada de aquí, recibí una llamada de allá, recibí una llamada de nuestros hijos allá en la Iglesia Bautista Armonía de allá de Playa del Carmen, etcétera. Recibí varias llamadas y me dijeron: pastor, estamos sintonizados, vamos a seguir predicando el Evangelio. Ellos lo van a hacer de otra manera, bueno, de la misma forma, pero en otras fechas. La cuestión es que nosotros, Dios nos ha querido dar esta respuesta para seguirlo haciendo. No que hayamos sido los primeros, eso no importa. No importa si somos los primeros o si somos los últimos, eso no me interesa. Lo que realmente es importante es que no olvidemos la razón y los motivos de nuestro ser y de nuestro hacer como cristianos y como hijos de Dios para anunciar el Evangelio de Jesucristo hasta hoy. Entonces, podemos empezar a pensar que la estafeta, como en el caso de las carreras de relevos, el apóstol San Pablo la pasó a aquellos discípulos a quienes preparaba y escribía, y aquellos la pasaron a otros, y estos a otros y a otros, hasta llegar a nosotros. Han sido 2000 años después, en una serie de generaciones y generaciones, en donde todavía podemos descubrir que ha habido hombres y mujeres hasta hoy que siguen predicando con el celo paulino, la palabra de Dios, preocupados por los que se pierden y que son pasto de las llamas del infierno, los que no desean escuchar y que sufren por no considerar la bendición de la sabiduría de la Biblia, pero sobre todo la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Al fin, aquí tenemos solo parte de la vida del apóstol, de la cual podemos aprender mucho y que nos lleva al hecho de que nada, absolutamente nada, puede ni debe impedir el predicar la palabra de Dios. Cueste lo que cueste, como diría Apolos de China, predicar y traer almas para Cristo, cueste lo que cueste, y hasta el final de la vida, aún con el último aliento de la existencia, para que nunca se nos olvide que el propósito santo de Dios para la vida es, ojo, que el propósito santo de Dios para la vida es dar más y más vida a través de Jesucristo, el Señor. ¿Cómo nos hace falta semejante lección el día de hoy para nosotros? ¿Cómo nos hace falta semejante lección para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, para que se enamoren de Cristo
y de su evangelio, y que nunca dejemos de anunciarlo a diestra y a siniestra, hoy y siempre. Aún, tal como lo escuchamos del apóstol Pablo, aún en medio de circunstancias adversas como las que hoy tenemos en el mundo. ¿Respiramos aún? Sí, todavía respiramos. Recuerdo que en estas últimas semanas he recibido llamadas y he llamado también a algunas personas, algunas que no son de nuestra congregación, otras que sí son de nuestra congregación, y en algunos casos he recibido un comentario y por respuesta, ¿cómo está usted, mi hermano? ¿Cómo está usted, mi hermana? Y algunos me han dicho, aquí estoy todavía vivo y respirando, me dicen. Es cierto significativo, porque este acto reflejo de nuestro propio cuerpo que hoy llevamos a cabo y en donde se nota el aliento de vida en nuestra respiración, es algo que podemos festejar. Oh, sí, celebramos y festejamos la vida a través de la respiración. Qué lindo. Así que tenemos aliento de vida. Sí. Entonces nuestro tiempo en el siglo XXI, 7 de febrero del año 2021, es el tiempo de Dios. Es nuestro tiempo. Es el tiempo del Señor. Es nuestro tiempo como hijos de Dios. Y veamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 1, venga conmigo. Número 1, tenga su Biblia abierta. Tenga su Biblia abierta. Versículos del 17 al 23. Lo leo rapidísimo. Sígame. Del 17 al 23. Dice la Biblia. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado. Ojo con la lectura. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Ya se dio cuenta de la estrategia? ¿Ya se dio cuenta para predicar el evangelio aún hoy? Mire, yo no tengo mucho conocimiento tecnológico. Hacer apenas lo esencial, como para manejar el teléfono de casa, hacer una llamada por teléfono celular y algunas cosas que me han enseñado los hermanos y mis nietos también, de cómo manejar el famoso WhatsApp
cómo entrelazar en el Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Muy básico, muy básico. Algunas veces he tenido necesidad de hablar con más de uno a la vez. No sé cómo entrelazarme con más de uno, pero algunos sí lo saben hacer. He tenido conferencias con mi hermano Emilio, he tenido conferencias con los oficiales, conectándonos 2 o 3 a la vez. No lo sé hacer de otra manera. En realidad no lo sé hacer. Ellos me han auxiliado para hacerlo. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál ha sido la estrategia del apóstol Pablo a leer estos versículos? Ojo, ojo. Él busca, él convoca y él expone. Hay 3 movimientos fundamentales en esta estrategia. Él busca, él convoca y él expone. Es extraordinaria la manera en que el Espíritu Santo guía y prepara todas las circunstancias para que la palabra de Dios corra y se haga presente en todos. Pablo escuchaba y tenía relación estrecha con el Espíritu Santo. Aprendía y aplicaba su sabiduría celestial. Consecuentemente, ahí tenemos uno de los grandes y maravillosos secretos que nos hacen admirar sus tremendos y extraordinarios testimonios. Pablo conocía la palabra de Dios, la albergaba en su corazón y el estudio no lo dejaba nunca con el propósito de no fallar en sus aplicaciones a la hora de presentar el Evangelio de Cristo. Este era el fin primordial, no solo en las oportunidades que se le presentaban, sino en toda su vida. Y esto era tremendo. Y he aquí la práctica. He aquí la práctica. Al llegar a Roma, busca, convoca y expone el mensaje eterno del Evangelio. La red es echada como un experto pescador de hombres, conforme al dicho del Señor Jesús, para cada uno de los cristianos. Los voy a hacer pescadores de hombres. Cristianos como usted y como yo. Así que el versículo 23 dice, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto es tremendo. La gloria de nuestro Dios. Cuando hoy nosotros tenemos la palabra de Dios por miles y millones de ejemplares en el mundo, en tantos idiomas, y que tenemos acceso a los escritos del Nuevo Testamento, con el conocimiento que implica la santa persona de nuestro Señor Jesús, sus dichos y enseñanzas, sus ejemplos, y la más grande historia jamás contada, como lo es la historia de la cruz y su gloriosa resurrección. Esta es la consideración. El Evangelio de Cristo no es hablar de los derechos que un cristiano tiene en la iglesia, que los tiene. El Evangelio de Cristo no es decirles, tienes que hacer esto o lo otro para creer en Jesucristo de manera física o corporal. El Evangelio de Cristo es entregarles el mensaje de salvación, es que el Espíritu Santo llegue a su corazón y que sean salvos. Puede que aquellas personas estén en los últimos momentos de su vida en la cama de un hospital y no pueden hacer más. Y ahí son salvos por Cristo. Puede que algunos estén viviendo vidas que no son agradables al Señor y que no pueden hacer otra cosa excepto abrir su corazón y dar cabida al mensaje del Evangelio y aceptar la salvación en Cristo Jesús.
Antier, en una reunión que tuve con varios pastores, uno de ellos testificaba, el hermano Hancraft, que en un lugar de por allá de Hidalgo o de Puebla, de por aquellos rumbos, pudieron hablar con una muchachita, con una señorita metida en las adicciones de las drogas, pero por si fuera poco, también en la adoración satánica, en la adoración de la muerte. Dice, estuvimos por 2 horas hablando con ella por enésima vez. Yo no sé cuántas veces habían hablado con ella, pero en esta ocasión el hermano Hancraft estaba tan feliz y tan contento de que finalmente esta muchachita entendió, comprendió, asimiló y permitió que el Espíritu Santo obrara en su corazón y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. No contento con ello, la niña esta dijo, quiero que vayan y hablen a mi hermano, quiero que vayan y hablen a mi madre también. Y como decía el hermano, ahora tenemos un nuevo compromiso. Vamos a ir con ella y vamos a hablar de Cristo a su madre y a su hermano. ¡Qué gloria la de Dios! ¡Qué gloria la de nuestro Señor! Porque Dios sigue haciendo el milagro de la salvación hasta hoy, cada día, cada minuto y cada segundo que respiramos. Es una nueva oportunidad para que otros reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, dice la Biblia en el versículo 24, a partir del versículo 24, dice la palabra de Dios, y algunos dicen en el versículo 29, perdón, a partir del 24 y hasta el 29, dicen el 29, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Así lo dice la Biblia. Pero unos asentían a lo que se decía, dice, pero otros no creían. Bueno, es fácil considerar este dicho cuando uno se da cuenta que hay corazones duros. Ya es fácil tomarlo en cuenta con el fin de dejar pasar por alto nuestra responsabilidad de anunciar el Evangelio. El argumento de Pablo podría ser, ya ves, Señor, ¿no creen? ¿Para qué me desgasto? Además estoy en esta cárcel, que estoy permitido que me visiten en esta casa de alquiler, pero pues no me dejan salir. Tengo guardias que me cuidan, tengo cadenas que me atan. Señor, déjame estar de vacaciones. Déjame estar en esta hora, Señor, descansando aquí en Roma. Finalmente tengo tranquilidad. No es muy bueno el colchón, pero pues puedo descansar. Ha sido mucho batallar durante mi vida. Ya me toca descansar. Pero no era así. No era así. La Biblia dice que el apóstol Pablo les predicó. Y dice la palabra del Señor que muchos creyeron, pero otros no creyeron. No tomó esto como un argumento para evadir su responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Él le ha dejado la siguiente labor de convencimiento al Espíritu Santo. Y así de esta manera su corazón se queda tranquilo hasta cierto punto. Porque hubieron algunos que dijeron sí a Cristo, pero otros no creyeron. ¿Qué de nosotros? Veamos que no hay argumento que valga para dejar de predicar el Evangelio. No hay argumento que valga para dejar de predicar el Evangelio. Especialmente cuando contamos el día de hoy con tantísimas herramientas para hacerlo. El punto es que esta es la acción que tenemos que llevar a cabo con el fin de exponer a nuestras generaciones el mensaje de salvación. Y los niños lo pueden hacer si les enseñamos
y los adolescentes van a perder la vergüenza de confesar su fe si los animamos. Y los jóvenes podrán ser poderosos testimonios de vida con su voz y con sus actos si les mostramos el camino para traer a otros a Cristo. Los adultos tampoco tenemos argumento para no hacerlo, pues por muy ocupada que esté la agenda diaria, siempre habrá un momento del día en que se nos permita hablar de Cristo a otros, enseñándoles de las verdades eternas para que no se pierdan en el infierno de fuego. Así que tomemos nota, mis amados hermanos. Tomemos nota de todo esto. Y por último, la tarea se desarrolla hasta el final. Hasta el final. ¿Respiramos? Sí. ¿Hay aliento de vida en nuestra vida? Sí. La tarea de predicar el evangelio se desarrolla hasta el final. No hay más. No hay tregua para el diablo. No debemos dar tregua para que el diablo siga robándose las almas. Como él no da tregua y se sigue robando almas y sigue haciéndose perder a muchos hermanos y sigue haciendo caer a muchas iglesias, como el diablo no da tregua y sigue apartando a muchos del camino, los cristianos no debemos dar tregua. La tarea se desarrolla hasta el final. Versículos 30 y 31. Concluyamos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No hay argumentos para poder decir, para que un cristiano pueda decir, no puedo predicar el evangelio. No hay argumentos. Entre las variadas historias que se nos han contado acerca de la forma en que el apóstol Pablo murió, muchos dicen que eso sucedió cuando fue echado a los leones en el circo romano. En aquel coliseo que hasta hoy parte del mismo permanece en pie, como fiel testigo, y no mudo, no de las atrocidades de los gobernantes de la Roma imperial. Es un testigo que no es mudo del testimonio que tantos y tantos cristianos dieron. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres que jamás renegaron de su fe y hasta el último aliento de su vida dieron testimonio de quién era Cristo en sus vidas, confesándole hasta el último momento de la existencia para pasar a una vida mejor en el reino del Padre Celestial, merced a tener al Señor Jesús en su corazón. Mantuvieron su fe, conservaron la ciertísima esperanza en Dios, insistieron en su testimonio de amor y gracia en Jesucristo el Señor, y nunca dejaron de dar testimonio hasta su último aliento acerca del Salvador eterno, Cristo Jesús, Señor de los profetas, Señor de Pablo y Señor nuestro, si es que lo hemos confesado como nuestro Dios y Salvador. Mi Dios nos bendiga y nos guarde en un fiel testimonio de amor
en un fiel testimonio de gracia y en un fiel testimonio de poder. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hoy y siempre. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias, pastor, por el mensaje. Y sabemos ahora, tenemos claro, diversas formas de poder predicar el Evangelio. Seguimos con el orden de nuestro culto y el siguiente es el himno número 176, Años mi alma en vanidad vivió, a cargo de la familia Santoyo Aviña. Regresen por favor a sus himnarios y pongámonos de pie. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la libre camino que pequé y su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Amén, hermano. Bien, les pido que tomen sus asientos nuevamente, tomen sus lugares nuevamente. Antes de pasar a la oración final, vamos a compartir con ustedes un video corto acerca de los avances en la construcción del templo en la Ribera. Adelante, por favor. Bien, para la gloria de nuestro Dios. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto. Adelante, pastor. Sí, gracias hermano Francisco.
Bueno, quiero decirles que para honra y gloria de nuestro Dios, le pedí precisamente a nuestros hermanos que nos hicieran el favor de proyectar estas imágenes para que ustedes se enteraran hasta dónde hemos llegado ya hace una semana que suspendimos nuevamente en esta segunda etapa la construcción del santuario. Pero si ustedes se han percatado, y es algo que he hablado con el hermano Everardo, es que ellos ya pueden ir y con la sana distancia ir y orar en ese lugar. Ir y orar y pedir y bañar de oración ese espacio, porque Dios va a llenar ese lugar de almas para Cristo, que queremos que vengan al conocimiento de nuestro Salvador. Así que, mis amados hermanos, yo les voy a pedir dos cosas. La primera, que oren para que justamente el Señor siga proveyendo de alguna manera tan milagrosa como lo ha hecho hasta el día de hoy, que siga proveyendo para poder seguir construyendo, al menos en la última etapa fundamental, como luego se dicen, en obra negra, porque falta el techo, ¿verdad? De tal manera que llegados los tiempos de las lluvias o de algún otro tipo de circunstancias, cuando ya sea factible poderse reunir de otra manera, ya los hermanos puedan hacer uso del santuario para adorar, alabar y glorificar a nuestro Dios. Esa es la primera cosa. Que sigamos orando para que de manera milagrosa Dios siga proveyendo materiales y los recursos para la mano de obra y para el trabajo allá en la ribera, para la construcción. La segunda cuestión, mis amados hermanos, es para rogarles precisamente de que sigamos orando por este tiempo de testimonio que vamos a tener el día 24 de febrero. Aún estamos viendo de qué manera es lo más adecuado poder hacerlo, pero todos estamos orando para que podamos traer invitados a la participación de este mensaje que vamos a dar con el favor de Dios. Y que el Espíritu Santo prepare los corazones de sus invitados y de un servidor en el mensaje poderoso del Evangelio. Sencillo y simple, glorioso y poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por último, mis amados hermanos, pedirles por favor que sigamos orando los unos por los otros, que sigamos dándonos cuenta que este tiempo difícil que Dios nos está permitiendo vivir es nuestro tiempo de nuestros niños, tiempo de nuestros adolescentes, tiempo de nuestros jóvenes que creen en Cristo, tiempo de los adultos, tiempo de los adultos mayores. Es nuestro tiempo, porque Dios nos los está concediendo y nos los está dando por un motivo. Y ese motivo es, sin duda alguna, anunciar el Evangelio, mis amados hermanos. No hay otra razón que darle la gloria a Dios, testificar de Jesucristo y traer nuevas almas al reino de los cielos. Ahora sí, si me permiten, vamos a orar pidiendo a Dios su bendición. ¿Estoy bien, hermano Francisco, en el orden? Sí, damos paso a la oración final, pastor. Amén. Les voy a pedir que todos se pongan de pie. Pónganse todos de pie en sus lugares. Tómense de las manos. Y al momento en que yo les diga, levanten su mano derecha y díganle al Señor, presente. ¿Lo puede decir, hermano? Presente. Levante su mano derecha y dígale al Señor, presente. Amén.
Amante Padre Celestial, quiero agradecerte con todo el corazón por el amor que tú tienes para con nosotros y por la manera, Padre de bondad, en que te manifiestas a nuestra vida, guardando no solamente nuestros cuerpos, no solamente nuestra vida física y material, sino preservando nuestra vida espiritual y moral en tus benditas manos. Señor Santo, no nos sueltes de tu mano y ayúdanos, Padre de bondad, a tomarnos de tu mano y a no soltarnos de ti. Espíritu Santo glorioso, bendice nuestras vidas con todo don espiritual, de tal manera que el poder y la gracia de Jesucristo se manifiesten a través de nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Y ahora, Señor, bendícenos, sé con nosotros, danos paz en el corazón y, Padre, tu mano poderosa sobre tus hijos, tu bendición y tu manto sea sobre todos. De tal manera, Señor, que el Padre nos cobije con su amor, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo nos guíe por todos los días y hasta la eternidad. Señor, oramos por los que están en un proceso de atención médica. Oramos por tus siervos en el mundo y en nuestra República Mexicana. Oramos por los que necesitan consolación y se han quedado en la viudez. Oramos por los que se han quedado huérfanos. Oramos por cada uno de aquellos que están atendiendo en las pandemias. Oramos, Señor, para que ninguna cosa carezca a tu pueblo, Señor. Oramos en el bendito y glorioso nombre de Jesús, para que tú, Señor, te manifiestes en medio de los tiempos a través del poder de tu Espíritu Santo. Oramos para ser en tus manos la herramienta útil que tú requieres que seamos. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora tomen sus lugares en actitud de oración. Escuchemos el postludio a cargo de nuestro hermano Andrés Ramírez.